Hola, y sean bienvenidos a la siguiente parte de esta serie. Sin más desarrollo los dejo con el vídeo. Donde lo dejamos el capítulo anterior, vemos a esta persona que claramente sabemos quién es, contándonos que su vida estudiantil era un desastre, ya que se metían con él por ser extranjero, pero todo cambia el día que conoció a aquella chica. Luego los vemos charlando contándole Daji que se registraría como modelo. El chico le comenta que es increíble y que se convertiría en su primer fan. Después de un tiempo, como era de esperar, Daji ganó popularidad como modelo, por lo que siempre era rodeada por sus compañeros. El chico, intentando acercarse a Daji, es apartado mientras se pregunta que por qué Daji ya no le habla, preguntándose si acaso no eran amigos. Un tiempo después empezaron a circular unos rumores sobre Daji quedándose completamente aislada, y aquí nos revelan que el chico lo había esparcido para quedarse junto a Daji. Luego vemos la escena en la que Daji está reclutando al prota, y el acosador piensa que Daji está otra vez con ese tipo que la corrompió, diciendo que se deshará de él. Volviendo al presente, vemos que el acosador le dice al prota que cómo se atreve a corromper a Daji. En ese momento el prota se le activa su habilidad, volviendo con Daji. Esta, que lo noto alterado, le pregunta si está bien. El prota alterado se pregunta si acaso no acaba de ser herido. Recomponiéndose, toma a Daji del brazo y salen del edificio, mientras llamaba a Ha-Eun-yu. Ya fuera del edificio, Ha-Eun-yu le responde que llegará en 10 minutos. El prota alterado le dice a Daji que tomarán el autobús. Daji, también alterada, le pregunta que qué está tratando de hacer, pero al ver al prota decide seguirlo. Ya en el autobús, Daji le pregunta al prota que según él, fue atacado por un acosador, pero antes de morir retrocedió en el tiempo, y por eso están huyendo. Diciéndole que si se cree que se comería esa historia. El prota enojado le responde que le está diciendo la verdad. Daji le comenta que recientemente se ha sentido observada. El prota le pregunta si no lo había reportado con los oficiales, por lo cual Daji le responde que al menos que hagan algo las autoridades no pueden hacer nada. El prota pensativo nos cuenta que ni siquiera sabe las condiciones exactas para activar el bucle, contándonos que si muere la próxima vez no está garantizado que vuelva a la vida. Daji, interrumpiendo sus pensamientos, le pregunta que si él había visto el acosador. El prota le responde que no, pero llegó a identificar un uniforme que se parecía al de su escuela. El prota nos comenta que, a pesar de que en la novela el entorno detallado del acosador nunca surgió, cree que él perseguía a Daji después de que se quedó en Gran Bretaña. El prota le comenta a Daji que debería de tener más cuidado en la escuela, y si es posible, mantenga su personalidad de chica buena. Daji le responde que ya casi lo había dominado a la perfección, si no fuera por cierta persona. El prota le responde que porque es su culpa. Mientras seguía en la ruta, Daji recuerda las palabras de su madre, que le dice que tarde o temprano encontrará la persona que le extienda una mano por quien era. Daji le comenta al prota que a veces cree que empezó con el pie izquierdo, contándole que si desde el principio mostrara quién era realmente, la gente no esperaría nada de ella, preguntando si quizás todo es debido al karma. Mientras Daji le preguntaba al prota si la estaba escuchando, el prota pensativo decía que está haciendo que el futuro se distorsione, ya que los detalles de la novela habían cambiado mucho, ya que no es el personaje principal, no tiene que seguir la historia a la perfección. El prota nos cuenta que la historia sigue fluyendo de la misma manera, ya que solo el momento del incidente cambió, pero el contenido sigue siendo el mismo. Si así es el caso, él podía manejarlo. Daji, interrumpiendo sus pensamientos, le pregunta que si fuera honesta desde el principio, sería mejor de lo que es ahora. El prota le responde que está preguntando tan repentinamente, interrumpiéndolo Daji diciéndole que si incluso mostrará su verdadero yo, le seguiría yendo bien en el modelaje y su vida escolar. El prota le responde eso sería demasiado, ya que una persona arrogante y violenta es simplemente desagradable. El prota, dándose cuenta de lo que dijo, se disculpa, pero volteando a ver a Daji se percata que está derramando sus lágrimas. Antes del que el prota se disculpe, Daji se baja del autobús diciéndole que ya había llegado a su vecindario, dejando al prota desconcertado. Ya el prota, llegando a su casa, nos cuenta que ni siquiera en la novela vio a Daji llorar, que hubiera preferido que actuara como siempre y lo golpeara. Mientras él se cuestionaba, es interrumpido por una llamada. Ha-Eun-yu, que estaba del otro lado, le comenta al prota que se fueron primero que ella, preguntándole si acaso tenían ese tipo de relación, mientras el prota se negaba. Ha-Eun-yu le comenta que ya fuera de bromas quería llamarlo para agradecerle, ya que escuchó que había hecho un gran trabajo y que debe haber sido muy difícil lidiar con el director. Ha-Eun-yu le comenta que esas palabras se las está diciendo como directora de la agencia y que ahora iba a hablar como la tutora de Daji, comentándole que está muy agradecida por estar cerca de ella, ya que está en una relación en la que Daji puede ser honesta con él.
Y aquí nos empiezan a contar un poco de la personalidad de Daji. Al principio usaba esa personalidad de chica amable debido al trabajo, pero cuando actuó de forma normal delante de sus amigos, ellos se distanciaron ya que no pensaban que era ese tipo de chica. Y todo empeoró por un problema que tuvo en su anterior escuela. El prota en silencio nos cuenta que cuando se habla de sus años de escuela secundaria, en la novela se los menciona a grandes rasgos debido al entorno, así que eso era algo que ya sabía. Ha-eun le comenta que se preocupaba que ella se llevara todos esos pensamientos por sí misma, pero, ahora, hablando contigo sobre esto, se siente un poco más aliviada. Terminada la llamada, el prota en voz alta dice que quiere retroceder en el tiempo pensando que sí debería salir y saltar, pero volviendo en sí se pregunta si acaso realmente moriría por hacer una estupidez. Ya más calmado se dice que solo tiene que ir a la escuela y disculparse. Ya en la escuela el prota le dice a Daji que lo que pasó ayer, pero es interrumpido por Daji que dándole los buenos días le agradece por lo que hizo ayer, preguntándole que, si ocurre algo como el incidente de ayer, le puede pedir que seas su manager de nuevo, diciéndole que van a llegar tarde a clases por lo cual se despide. El protagonista tomando a Daji por el brazo le pregunta por qué está actuando así, preguntándole si estaba enfadada por lo que le dijo ayer. Daji le responde de que estaba hablando. Mientras se volteaba a saludar a otra compañera, el prota nos comenta que está 100% enojada con él, pero es conveniente que mantenga su personalidad de chica buena, ya que si sigue interactuando con él, con su otra forma sería peligroso si el acosador los viera. Actualmente su máxima prioridad es encontrar el acosador, por lo cual durante el receso buscar en los libros de registro. Ya en otro panel el prota nos comenta que si se trata de una persona recién trasladada aquí, se escribirá por separado, o eso creía ya que no había nadie registrado. El prota enfadado nos comenta que ya revisó los libros del segundo año, que si acaso es un error o está en otro año, y un que lo notó le pregunta que por qué está mirando el libro de registro de su clase. El prota un poco nervioso le responde que solo pasaba para preguntarle si irá al club después de clases, por lo cual Young asiente. Nayun le pregunta que por qué el prota está en su clase, que si acaso vino a verla, respondiendo Young que no es nada de eso, simplemente, el prota es así. El prota nos cuenta que ha pasado unos cuantos días y el prota y Daji siguen ignorándose. Bueno, así era su relación desde un principio. El prota nos comenta que no ha encontrado ninguna pista del acosador, ya que aparte de Daji no hay ningún estudiante transferido. El prota se pregunta que cómo se supone que va a averiguar quién es el acosador. El prota, recordando lo que había leído en la novela, nos comenta que después del primer incidente el acosador hizo una reaparición y esta vez su acoso era más intenso. Daji intentó hacerse cargo de la situación por sí misma, pero mientras ejecutaba su plan el acosador se dio cuenta y arremetió contra ella. Pero el protagonista llega y con una patada voladora salva el día, dándole el fin al arco del acosador. Mientras el prota pensaba que es una de las escenas que más le gustó, vuelven sí pensando que ese tipo de solución no es factible para él. El prota, elaborando un plan, se dice que necesita encontrar al acosador antes de que se encuentre con Daji. Nos comenta que las cosas serían más fáciles con la ayuda de Daji, pero esta la ha estado evitando desde entonces. Ya en otro día el prota, acercándose a Daji, le dice que tiene algo que decirle preguntándole si tiene tiempo. Mientras los demás murmuraban, Daji le responde que no sabe lo que tiene que decirle, pero que tienen que ir a otro lado. Ya en el patio trasero Daji le comenta al prota que tienen práctica de voleibol, por lo cual quiere que sea breve. El prota le comenta si va a seguir actuando así, ya que no había nadie por alrededor. Daji le responde que si no fue él quien le dijo que debería de ser cuidadosa, respondiendo el prota que haga lo que desee. El prota le comenta sobre el asunto del acosador, cosa que Daji le dice que no tiene que preocuparse, ya que le contó a Hou Cheon sobre su situación y él se ofreció a ayudarla. El prota comenta que siempre y cuando ayude adecuadamente no había ningún problema. Daji le comenta que todo lo relacionado con el acosador está bien por ahora, pero le agradece por preocuparse por ella. El prota le dice que deje de actuar como buena chica por un segundo, ya que la conversación no va a ninguna parte. Daji le pregunta que cómo exactamente debería de actuar, ya que le dijo que no funcionaría si lo hiciera. Daji nos cuenta que perdió a sus padres en un accidente, así que está en una posición en la que tiene que criar a sus 3 hermanos menores por sí misma, diciéndole al prota que no está trabajando por un sueño o algo nostálgico, por lo cual había decidido quedarse con la Daji simpática, así que eligió seguir viviendo así. El prota le pregunta que qué está hablando tan de repente, interrumpiéndole Daji preguntándole por qué está tan obsesionado con el acosador, preguntándole que por qué le preocupa algo que no tiene nada que ver con él. El prota, desconcertado, se pregunta que qué debería decir en estos momentos, diciéndole Daji que si él es el acosador. El prota, negándose,
Le dice que de qué está hablando. Daji le comenta que volvió a hablar con Ian Young, y dijo que no conocía a nadie llamado Na Kang Lim. Daji le pregunta entonces quién es, que cómo sabes sobre ella y de Ian Young, que si acaso, él no es su acosador. El prota preguntándose qué debería decir. Le responde que es un poco complicado de explicar. Respondiéndole Daji que cómo puede creer en él, ya que no lo conoce, además hay un montón de rumores malos sobre él. El prota en su defensa le comenta que si acaso no estaban juntos durante los últimos días, preguntándole si acaso piensa que él es ese tipo de persona. Respondiéndole Daji que sí, que luce como alguien que podría hacerlo, dejando al prota en shock, mientras Daji le dice que la razón por la que salía con él fue para proteger su secreto, porque desde el principio no le agradaba. Ya el prota decaído nos cuenta lo siguiente. Espera. ¿Ahora qué es esto? ¿No es esto demasiado? ¿Qué he hecho para merecer esto? Quiero decir, estoy haciendo todo esto para salvarla. ¿Crees que lo hago porque quiero? He estado tratando de salvarte sin importar qué. Incluso fui herido. Yo soy el que está haciendo toda esta porquería y pasando por el bucle. Daji interrumpiendo sus pensamientos le dice que realmente es un entrometido. El prota enfadado en voz alta le dice que pues vale que dejen todo allí, disculpándose por ser un entrometido, por lo cual ya no se acercara a ella. Volteándose Daji respondiéndole con un ok. Luego vemos a este güey que lo único que hace es decir cosas de machito, pero al fin y al cabo no es relevante en la historia. Mientras Daji se secaba de la lluvia es rodeada por sus compañeros, preguntándole que cuando le echarían una mano con sus clubes. Daji pensaba que no puede traicionar sus expectativas, por lo cual este es el camino correcto. Respondiéndole que no se peleen, ya que hará todo lo posible para ayudarlos. Ya en otro panel vemos al prota que se encontraba jugando junto a Young, preguntándole esta que si está bien que viniera al club, ya que últimamente ha estado ocupado. El prota le responde que ha estado haciendo algunas cosas, pero ¿cómo sabía eso? Respondiéndole Young que últimamente no ha venido al club, y sus ojos están un poco más decaídos, contándonos que normalmente sus ojos lucen así pero ahora están así, respondiéndole el prota que no nota ninguna diferencia. Young también le comenta que también se saltó un evento de tiempo limitado, por lo cual si no estaba enfermo tenía un asunto por atender. El prota le comenta que había una cosa que pensó que podía hacerlo solo, por lo cual trató de resolverlo, pero ahora piensa que no debió haberse involucrado, comentándole que quién era él para interferir en los asuntos de otra persona. Young le comenta que eso es completamente como él. Si es algo que se tomó en serio, sabe que no puede ser solo un entrometido, que incluso si termina siendo una pérdida de tiempo, es el tipo de persona que le gusta. El prota le agradece por su cumplido mientras Young sonrojada le comenta que lo que trata de decir es que si está ocupado, no pasará nada si se ausenta en el club. El prota le responde que aunque quisiera ya es una situación condenada. Y aquí nos comentan que para detener el incidente, necesita encontrar al acosador. Pero para encontrarlo necesita ayuda de Daji. Young le pregunta qué clase de situaciones y si hay algo en lo que pueda ayudar. El prota le responde que en términos de juego, necesita atacar al enemigo pero está en un escenario que ni siquiera sabe quién es. Interrumpiendo el amigo del prota, preguntándole si eso era lo que lo tenía preocupado, preguntándole de por qué no le había consultado. El prota le pregunta que como está aquí en perfecta sincronía, que si acaso estaba escuchando su conversación. El amigo del prota restándole importancia a su comentario le comenta al prota que la solución es sencilla, ya que solo tenía que tenderle una trampa, diciendo que si no le dará ventaja sin importar quién sea el enemigo. Young le pregunta que si acaso ha estado metido en otra novela, respondiendo el amigo del prota que lo que está leyendo se ha ganado su aprecio. El prota pensativo comenta que ese método podría funcionar, acercándose a Young y preguntándole si le podía hacer un favor, sonrojándose esta por tal petición. Ya en otro panel vemos al acosador que mientras le escribía a Daji, recibe un mensaje de ella diciéndole que deberían reunirse, contestando este que finalmente ha llegado. Ya en otro día vemos al acosador que dirigiéndose al patio trasero se encuentra con Daji. El chico le dice que siempre quiso volver a verla ya que ha pasado tanto tiempo que no hablan. Mientras Daji seguía en silencio el chico le pregunta que se ocurre algo ya que no le contesta, tomando Daji su teléfono y respondiéndole que no pasa nada. El chico le pregunta que qué está haciendo, respondiéndole Daji que no quiere hablar con él. El chico le pregunta que por qué sigue siendo deshonesta con él, diciéndole que ya lo sabe todo, que están en una relación el uno con el otro pero desde que se sigue alejando de él no tenía más remedio que hacer cosas como esas. Daji le escribe que sí incluso en la secundaria, respondiendo al chico que sobre esos rumores, él había sido el culpable, preguntándole si no sabe cuánto dolió cometer tal acto.
diciéndole que no tuvo elección ya que no le hacía caso, pero ya todo había quedado en el pasado, por lo cual deberían de irse y ser felices juntos. Daji con la voz más varonil posible le responde que es jodidamente asqueroso. El chico, escuchando su voz desconcertado, le pregunta que quién es, volteándose y revelándonos que se trataba del prota, que le comenta que siempre quiso conocer a la persona que le atacó. El chico le responde que es el bastardo que siempre sigue a Daji, preguntándole que qué hacía aquí vestido como mujer. El prota le pregunta que qué está diciendo ya que él fue que lo citó allí. El chico alterado le dice que es imposible ya que él mismo consiguió su número a través de las aplicaciones de club, dándose cuenta de algo, que tal vez él estaba detrás de ello. El prota nos comenta que el consejo de su amigo funcionó, contándonos que el acosador había contactado a Daji por mensaje, y el método que utilizó para conseguir su número era a través de las aplicaciones de clubes, por lo cual cambió el número de Daji por el suyo. Una vez que lo contactó solo restaba tenderle la trampa, y ya en el presente solo se encontraba jugando con él para grabar su confesión de acoso. El prota le comenta que está seguro que él es el tipo de persona que le da sentido a estos incidentes, diciéndole que es un psicópata acosador. El chico, ya enfadado, le responde que si así describe su amor por ella, sacando un arma de su mochila y apuntándosela al prota diciéndole que él ha estado ensuciando a Daji, por lo cual no desaprovechará la oportunidad para eliminarlo, abalanzándose sobre él. El protagonista nos cuenta que hasta ese punto no sabía qué hacer, ya que era diferente al protagonista. Él no tenía la fuerza y la habilidad para detenerlo, contándonos que intentó entrenar por su cuenta pero se rindió a los 3 minutos, y por eso decidió usar eso en su lugar, colocándose la peluca y con la voz de macho alfa empieza a gritar XD. De pronto aparece una persona que de una sola patada derriba al acosador, preguntándole qué cree que le está haciendo a Daji, mientras se volteaba y le preguntaba si se encontraba bien. Queda en shock porque se da cuenta que se trata del prota. Hou Chio, un desconcertado, se pregunta que dónde está Daji, ya que había recibido una carta de ella citándolo allí. El prota le responde que se lo explicará más tarde, diciéndole que primero se encarguen de ese tipo. El acosador, levantándose, le pregunta a Hou Chio si él también ha estado molestando a Daji, diciéndole que no interfiera en su felicidad. Hou Chio con una patada lo desarma y con un rápido movimiento lo neutraliza. El prota, sorprendido, se pregunta si acaso él es un estudiante. Hou Chio le pregunta al prota sobre lo que está pasando, por lo que el prota le empieza a contar una historia en donde recientemente se había encontrado con el acosador y, guiado con el enfoque de una novela que estaba leyendo, decidí actuar como un héroe. El acosador, adolorido que se percata de algo, se levanta y sale corriendo. Hou Chio le grita que no huya. El prota le responde que no eligió ese lugar al azar. Mientras el prota llamaba a la policía, se percata de que había alguien en el tejado. Daji, que se encontraba en el techo pintando unos accesorios para el festival, miraba su teléfono, recordaba la conversación de anoche con Ian Young, que le comenta si no era porque tenía sus expectativas en él, respondiendo Daji que qué está hablando, de qué espera de quién. Ian Young le responde que ese caballero llamado Nakang Lim, preguntándole si ya está acostumbrada a hacerlo, la expectativa de ser una niña amable en lugar de ser la verdadera tú. Ian Young le pregunta que en ese caso, ¿por qué se enoja tanto con él? Respondiendo Daji que porque la estaba acosando. Ian Young le comenta que puede decir que no es un acosador por lo que escuchó de él. Si realmente fuera un acosador, hay tantas cosas que no debería de haber hecho. Por supuesto, ya que saber la relación entre ellas, está segura que está ocultando algo. Daji nos comenta que Ian Young la confundió innecesariamente, preguntar de qué expectativa tenía sobre el prota. De pronto aparece el acosador, llamando a Daji, le dice que se fueran a un lugar donde nadie los pueda molestar. Daji, llamándolo por su nombre, le pregunta que qué hace en Corea. El acosador le responde que vino para verla, porque estaban en una relación. Daji, que se da cuenta, le pregunta si él es su acosador, respondiéndole que como que su acosador, que él solo está enamorado de ella. Daji, retrocediendo, le responde que está loco. El chico le comenta que no debería de hablarle así, pero que puede aceptarla por quien es. Daji nos comenta que la mejor opción cuando se trata de una arma es huir, intentando ganar algo de tiempo para tomar control de la situación, pero de pronto la barrera que la estaba sosteniendo se rompe. Mientras Daji caía, nos comenta que si acaso iba a morir así, por ese tipo, contándonos que así se siente ver su vida ante sus ojos, que si hubiera sabido que eso iba a pasar, simplemente habría aceptado a esa persona que le tendió la mano por quien era. Llegando el prota, llamándola, le dice que tome su mano. Daji, que notó al prota, procede a sostener su mano. Mientras el prota sostenía a Daji, el acosador le pregunta que por qué está sosteniendo su mano. Llegado Hou Chio y de un puñetazo lo manda al suelo, preguntándole que si acaso quería morir.
Ho Chieun le pregunta al prota que si se encontraba bien, Daji le pregunta a ambos que cómo sabían que ella se encontraba en el tejado, y preguntándole al prota de por qué se vestía como mujer, preguntándole si tenía ese tipo de preferencias. El prota le dice que dejé de estar montando una película ya que se esforzó mucho por salvarla. Daji, que lo nota un poco agitado, le pregunta si está bien. El prota, sosteniéndose el pecho, le dice que solo es porque empezó a correr de repente, desmayándose en el acto. Ya en otro panel, la maestra le comenta a Daji que todo estará bien a partir de ahora, diciéndole que su tutora pasaría a recogerla inmediatamente, con lo cual los detalles del asunto podría contárselo luego. La maestra mientras le pregunta si se encontraba herida, Daji le responde que gracias a Ho Chieun y a ese tipo, no resultó herida. Mientras los profesores felicitaban a Ho Chieun, él nos cuenta que él claramente detuvo el acosador, pero él no fue el que salvó a Daji, ya que cuando él se había dado cuenta, el prota ya había salido corriendo. Ho Chieun nos cuenta que el prota es de las personas que no logra soportar, pero que en ese momento él había reaccionado más rápido que él. Ya en otro panel vemos a Jung llegando a la enfermería mientras llamaba al prota. El prota, que la notó, le pregunta, ¿qué la trae por aquí? Respondiendo esta alterada que escuchó que recibió una herida mientras protegía a Daji, quitándole la sábana y preguntándole dónde está su herida. El prota le dice que se calme primero, ya que si hubiera sido herido de gravedad en primer lugar no estaría en la enfermería de la escuela. La enfermera dijo que solo era un calambre, que con un poco de descanso no habría problema. Jung, ya más aliviada, le comenta que si resolvió el problema. El prota, sintiendo, le agradece por escuchar su extraña petición, diciéndole que lavaría su uniforme y se lo traería mañana. El prota le pregunta a Jung que cómo había conseguido la peluca, por lo cual Jung le responde que les dijo al club de teatro que él había conseguido un nuevo pasatiempo interesante. Enfadado, el prota diciéndole que se suponía que tenía que guardar el secreto. Viéndolos, el amigo del prota desde afuera diciéndole que lo había hecho bien. Ya en otro panel nos cuenta que ya había pasado una semana desde el accidente, contándonos que gracias al testimonio de Daji y Ho Chieun, más la grabación de su teléfono y las pruebas, lograron arrestar el acosador. El prota nos cuenta que si se hubiera dado cuenta de que Daji conocía al acosador hubiera sido más sencillo resolver el problema. Después de un tiempo de lo sucedido, Daji seguía ayudando a los demás con sus actividades de club. Aunque el prota y Daji seguían distanciados, la razón era que no habían sacado el tiempo para reconciliarse. Luego el prota nos dice que es un alivio que el incidente del acosador se haya resuelto, ya que se iba a tomar un respiro. Pero es interrumpido por su teléfono, que aparece un mensaje de Daji citándolo después de clases. Ya en el salón, el prota le pregunta a Daji que qué está haciendo, respondiéndole que está haciendo unos guiones para el club de radio. Daji le pregunta que si se encontraba bien, ya que aquel día se desmayó. Contestando el prota que sí, y que le había enviado un mensaje sobre eso, Daji le comenta que debería de aprovechar la oportunidad para hacer ejercicio, respondiendo al prota que lo deje en paz, pero que él debería de aprovechar la oportunidad para hacer ejercicio y tal vez aprender boxeo. Daji, con una cara burlona, le pregunta que si habla en serio. El prota, enfadado, le pregunta que si acaso por eso fue que lo llamó. Ya Daji, poniéndose seria, le dice que antes lo había malinterpretado, que incluso si fuera una combinación de coincidencias y su curiosidad, pero que le agradecía por. Pero es interrumpida por el prota, que le dice que antes de que termine, él se disculpa ya que la vez que estaban hablando en el autobús dijo algo que no debería, y no sabía que le haría tanto daño. Daji le responde que lo olvide, ya que de todos modos lo que dijo era cierto. El prota le pregunta que si puede responder la pregunta de aquella vez de nuevo, diciéndole que su vida seguiría siendo igual de grandiosa si mostrara su verdadera personalidad. Daji le responde que de qué está hablando, ya que no hay forma de que eso sea posible, diciéndole que si está tratando de consolarla, ya no lo necesita. El prota le responde que si se cree que está tratando de consolarla, sabiendo el tipo de relación que tienen, pero le dice que no importa qué tipo de personalidad use, ya que si actúa como la niña buena o con mal genio, todo eso lo hace lo que es. Resumiendo, que no importa que siga actuando, que simplemente se acomode. Interrumpiéndolo, la carcajada de Daji, que le dice que si acaso había ensayado eso para decírselo. El prota se disculpa por eso. Daji le comenta que si dijo que todo saldría bien, desde ahora lo llamará el verdadero fan número 1 de Yu Daji. El prota, desconcertado, le pregunta que de qué está hablando de repente. Daji le comenta que si está pensando pasarlo por alto después de decirle todas esas cosas con arrogancia. El prota le pregunta de por qué lo llamará, ya que por general se dice te nombraré o te reconozco como un fan. Respondiendo Daji que la última vez fue muy hábil en el trabajo de manager, además él será de ayuda para completar su diario. Así como él ha dicho, de ahora en adelante dejaba de actuar frente a él,
y de todo corazón lo volverá su esclavo. El prota sonrojado se pregunta que si acaso ese momento no ha salido de una novela. Daji dice que ya dicho eso le ayude con unos papeles, respondiendo el prota que si pensaba dejarle todo el trabajo e irse. Ya en otro día vemos a Daji que le preguntaba al prota que cómo conocía a Ian Young y a ella. El prota le responde que no se ría porque, antes que se transfiriera a esa escuela, él era uno de sus fans. Luego vemos a unos chicos que pertenecen al club de béisbol preguntándole a Daji si podía ayudarlos con la práctica de hoy. Daji le responde que ella está ocupada con otras actividades de club. Ya los chicos con más insistencia le preguntan si no puede hacer algo de tiempo para ir al club de béisbol, que si es tan difícil. Interrumpiéndole Daji diciéndoles que si acaso no lo había dicho de que estaba ocupada, que sin sus oídos están rotos o tenía que hacer otro hoy en su cabeza. Mientras los chicos están congelados, Daji les dice que no quería hacerlo porque estaba cansada. Ya en otro día el prota nos cuenta que después del incidente, Daji se hizo más cercana a sus compañeras. A diferencia de antes que era tema de atención de todos, se debería decir que se convirtió en una amiga con la que puedes tener una plática casual. Al parecer ha tenido una especie de despertar ya que está mostrando lentamente la personalidad que solía esconder. Así que eso no es más un problema. Y aquí tenemos un poco de relleno que resumiéndoselo, el prota nos vuelve a contar cómo funciona su habilidad de bucle, diciendo que se activa cuando no completa un escenario clave, si no tiene una buena impresión sobre él, o cuando él, o unas de las protagonistas muere. Aparte de eso el punto de guardado es impreciso, por lo cual no puede controlar su habilidad al 100%. Dicho esto continuemos con el resumen. El prota nos comenta que según la novela la siguiente heroína, mostrándonos una publicación de que un equipo de eSport estaba teniendo dificultades. Ya en otro panel Young le pregunta a Nahyun que qué le parecía. Nahyun le responde que aunque siempre lee sus novelas, realmente no sabe mucho del tema, pero en su opinión está mucho mejor que antes. Unos compañeros le quitan el teléfono a Nahyun preguntándole si ella fue quien lo hizo. Nahyun le responde que fue Young, preguntándole que qué les parecía. Los chicos que no entienden ni madres le comenta que se ve bien. Otra compañera le comenta a Young que el profesor la mandó a llamar a su oficina. De camino a la oficina Young se topa con el prota, comentándole que hoy también tenía los ojos de pez muerto. Ensaltándose preguntándole que si le había pasado algo, ya que sus ojeras habían disminuido 1 milímetro. Young le pregunta que si de casualidad, le está pasando algo como lo de Daji, diciéndole que puede no estar herido pero fue muy peligroso. El prota le dice que al parecer se había enterado, diciéndole que fue un poco peligroso. Young le dice que si le contara más sobre él podría ayudarlo, es bueno que seas entrometido, pero no quiere que se haga daño. El prota nos cuenta que de verdad se siente mal por haberla preocupado sin razón, pero tampoco puede decirle la verdad sobre la novela. Cambiando de tema, el prota le comenta a Young que ya que los parciales se acercan, él estaba pensando en estudiar. Young alterada llama al 911 para que lleguen con ayuda médica, comentándole al prota que todo va a estar bien, que la medicina moderna puede curarlo. El prota le responde que no lo trate como si fuera un paciente terminal. Ya más calmados el prota nos comenta que si llegara a cometer un error, el futuro podría arruinarse, así que no quiere involucrar a Young. Interrumpiéndole está diciendo que quiere ayudar, si cualquier cosa, Seilmal quiere ayudarle esta vez, porque cuando lo estaba pasando mal, él fue quien le ayudó. Diciéndole que si tiene algo que le preocupa, no se lo guarde que mejor se lo cuente a ella, ya que quiere ayudarlo. El prota le dice a Young que está demasiado cerca, apartándose y disculpándose ya que se había emocionado un poco. El prota le comenta que la verdad ella le había ayudado demasiado la última vez, pero si fue tan lejos para decirle eso tiene una petición, de algo que le ha estado preocupando. Young emocionada le dice que le cuente. El prota poniéndose serio le dice que la verdad es algo difícil de decir, y es que acaba de volver de la oficina del director diciéndole que van a disolver el club. El prota convocando una reunión de emergencia nos cuenta que según el aviso, si no reclutan un nuevo miembro en 7 días, su club será disuelto, comentándole a sus compañeros que la tutoría dijo que no pueden hacer nada contra eso. El amigo del prota comenta que no esperaba que la iglesia oscura usara tales trucos. Young comenta que los estudiantes recién ingresados no quisieron unirse, ya que un club de 3 miembros no es tan bueno que digamos. Daji comenta que si ese lugar desaparece se le complicaría, ya que ese es el mejor lugar para descansar. El prota dice que si acaso un random se acaba de entrometer, Daji le comenta que si acaso él no estaba en el club, respondiéndole el prota que está hablando de ella. El prota le pregunta que si va a estar así, porque no se une al club, ya que si va a seguir viniendo, podría impedir que cierren el club, respondiéndole Daji que no quiere, ya que quiere experimentar una variedad de club.
Pero ya que la ayudó y como está tan insistente sería complicado ignorarlo, pero por Jung puede dejar que usen su nombre, dándose cuenta que la estaban ignorando. El prota le pregunta a Daji que si de casualidad tiene una idea, respondiéndole Daji que lo olvide. El amigo del prota nos comenta que un pequeño número de miembros no necesariamente significa la disolución de un club, comentando que si escribían una lista de actividades, con la comprobación de la tutoría, pueden continuar con el club. El prota dice que tal vez esa sea la solución, sacando la lista de actividades. Daji le pregunta si se la puede mostrar, viendo que solo pasan el tiempo jugando. Daji le dice al prota que esa es la razón por la que iban a cerrar el club, respondiéndole el prota que lo escribió honestamente. Daji le dice que estaba siendo demasiado honesto, que debería de escribir una buena razón. Por ejemplo, la explicación que le dio aquella vez sobre el club. El prota le responde que esa explicación se la había dado el anterior presidente. Daji resignada le dice que le dejé el asunto de la lista a ella ya que era su especialidad. Mientras Jung le agradece, Daji le pregunta qué hacen los chicos usualmente para pintarlo bonito. El prota nos comenta que aunque no lo parezca, este club es un tanto diverso, ya que no solo juegan juegos en línea, sino también de modo historia. El amigo del prota comenta que también juegan juegos móviles, y Jung dice que ocasionalmente, también juegan con las consolas del amigo del prota cuando las trae. Daji enfadada les pregunta que si no es mejor que disuelvan el club. El prota en su defensa dice que no solo se la pasan jugando, también leen novelas. Respondiéndole Daji que no pudo escapar de su destino siendo otaku. El prota comenta que en el caso de Jung, ella crea sus propias novelas. Daji sorprendida le pregunta si acaso es artista, respondiéndole Jung que sigue siendo un artista aspirante. Daji le pregunta si podía mostrarle unas de sus obras, respondiéndole Jung que sí, pero era un poco embarazoso. Un tiempo después Daji está conmovida por la novela de Jung, preguntándole si iba a sacar más capítulos. El prota le pregunta a Daji si es el tipo de persona que se inmensa mucho en esas cosas, comentando el amigo del prota que lo que ha visto es muy singular, pero si añade a un personaje descendiente de una tribu dragón y que viaje por el tiempo. Interrumpiendo el prota diciéndole a Daji que qué van a hacer. Daji le responde que está bien, si tienen forma de tener un resultado constructivo, será fácil describir la lista de actividades. Mientras seguían discutiendo sobre la lista, Jung se les queda observando. Ya en otro panel Daji nos cuenta lo que estuvo hablando con la maestra, ya que a pesar de que la lista estuviera bien, el problema cae en los pocos miembros, ya que hay clubes más grandes que necesita el espacio adicional, pero aunque no fuera el caso necesitarían entre 1 a 3 miembros más. La maestra le pregunta a Daji que si no pertenecía al club porque estaba tratando de ayudarlos. Daji nos cuenta que no es que no quiera ayudar a un solitario como él, solamente no le gusta de ver favors. De pronto se topa con Jung preguntándole que si ya se iba a casa, respondiéndole Jung que estaba con el profesor de arte por un tema de asesoramiento. Jung notando el formulario le pregunta que si se iba a unir al club. Daji nerviosa le dice que estaba pensando en unirse, ya que es un lugar en donde suele estar usualmente. Además el prota la había ayudado esa vez. Jung que le pregunta si ayudar, respondiendo Daji que anteriormente lo había ayudado con un incidente por el cual estaba muy agradecida por él. Jung más seria le dice que cada vez que habla del prota su actitud cambia, diciéndole si le puede preguntar algo, si acaso le gusta Kanglim. Terminando así el episodio de hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres la siguiente parte lo más rápido posible, deja tu like y un comentario. Yo me despido, hasta la próxima.